Ladies and gentlemen, damas y caballeros, bienvenidos a House of Boxing, la casa del boxeo. Los saluda su host, El Chacal, para traerles un episodio más aquí en House of Boxing y un episodio muy especial. Hoy tengo el enorme privilegio de recibir a una mujer que rompió barreras, que abrió puertas y que convirtió su voz en una pieza fundamental del boxeo en español. Ella es periodista, es comentarista, conferencista, creo, y sobre todo una pionera. Desde ESPN, Telemundo, Univisión, DAZN, Showtime, donde ella ha estado, ahora sí que el boxeo ha ganado. Hoy nos visita una mujer que representa lucha, preparación, disciplina y pasión por este deporte. Hoy se honra esta casa con su presencia. House of Boxing, la casa del boxeo, recibe a Claudia Trejos. Claudia, bienvenida a House of Boxing, tu casa, la casa del boxeo. Un Bueno, saludo. primero que todo, gracias por tenerme aquí. De verdad es un verdadero honor compartir aquí contigo micrófonos. Obviamente con esa presentación bajo la cabeza en humildad, porque la verdad, bueno, como tú sabes, lo que a nosotros nos mueve en el mundo de los combates es la pasión y eso es lo único que yo tengo. Y le doy gracias a Dios que tengo la oportunidad de compartir estos momentos contigo y hablar de ese deporte que tanto nos apasiona. Así es, Claudia. No, primero que nada, gracias por tu tiempo y créeme que es lo menos que te mereces. Desde hace mucho tiempo tenía muchas ganas de tener esta plática contigo porque siento yo que eres una pieza muy fundamental de todo lo que hemos estado viendo en este deporte en la era moderna y sobre todo como mujer. Hoy en día todo está mucho más facilito, se podría decir, para las mujeres, pero no para ti. Yo creo que tú eres la viva voz y la historia de lo que fue entrar en un deporte, pues ahora sí tan cerrado y muy varonil en ese aspecto, y es lo que queremos, que vengas aquí. Cuando me preguntaste, oye, ¿y de qué vamos a hablar? Habrían miles de temas que podemos hablar aquí del Sí. boxeo actual, de la siguiente pelea y todo, pero parte de lo que yo hago es traerle a mi audiencia una persona que haya sido o que sea aún influencia en el deporte, llámense peleadores, obviamente, entrenadores, promotores, managers, comentaristas, y yo creo que tú eres una persona de la cual, por lo menos en esta ocasión, que es tu debut aquí con nosotros, quiero que cuentes un poquito de, ahora sí que de tu historia, ¿no? Yo quiero que Claudia nos diga cómo empieza esto, el principio, antes de ser la periodista reconocida que eres hoy. ¿Quién era Claudia? ¿Qué soñaba? ¿Y cómo se dio ese primer paso al mundo de la comunicación y del deporte? Uy, esa pregunta es larga la respuesta. ¿Quién? Es que la que era Claudia sigue siendo, ¿no? Uh -huh. Eso te puedo decir sin que me quepa ninguna duda. Yo llegué a los Estados Unidos en 1990 con ideas de estudiar algo que no tenía nada que ver ni con deportes, ni con comunicaciones, ni con periodismo. Yo quería seguir mi carrera de medicina Oh, y wow. sí, sí, y a raíz de la violencia en Colombia tuvimos un incidente familiar bastante grave y eso obviamente descarriló en ese momento cualquier esperanza o expectativa de seguir mis estudios, porque como inmigrante la universidad era muy cara. Y yo ya trabajaba, o sea, siempre me han gustado los deportes, toda la vida he sido atleta de una u otra forma, o jugando basquetbol o jugando tenis, y en todas con un nivel de agresión y competitividad bastante alto. Eh, y ya trabajaba literalmente en una cadena que ya no existe, pero como se conocía antes, era Prime Ticket, que se convirtió en Prime Sports, y eventualmente es lo que hoy conocemos como Fox, que se dividió en diferentes regiones, Fox Sports Northeast, Okay. Northwest, no sé si te acuerdas, eso fue como el Sí, sí. 94, 95. Y bueno, y para esa época me dan la oportunidad de poner más horas y en ese proceso un día yo ya escribía, yo comencé cargando cables y de cargar cables a hacer cámara, de cámara a hacer edición, de edición hacía voiceovers y un día cualquiera me dijeron, después de escribir, editar y listo para que llegara el talento no llegó. Y me dijeron, esto tiene que salir, sí o sí. Oh, wow. Ve y te pones maquillaje y vamos a salir. A Recuerdo ver, plenamente. una pausa aquí. Dices tú que vienes de Colombia. ¿De qué parte de Colombia eres tú? Nacida y criada en Cali.
Ah, ok, entonces no estaba mal ahí la información que él. No, no, estaba bien, Mejor estaba les muy bien. pregunto, porque no hace mucho entrevisté a Joe Cortés y Ujú, saqué toda su información de Wikipedia porque tenía un espacio ahí y resulta que unos 2, 3 días antes acababa de cumplir años y ujú. según Wikipedia cumplía 80 años. Entonces ya acá todo emocionado, oh, felicidades, 80 años, oh", y resulta que él ya tenía 82. Me dijo, no, me dice, está equivocado por 2 años y luego hubo otros detallitos ahí que también no concordaban con lo que decía Wikipedia. Entonces ahora mejor me espero a que me digan, ok, entonces eres de Cali y dices tú que llegas a qué ciudad, a Miami, A Los Ángeles, a Los a Los Ángeles. Ángeles. Ah, ok, a Los Sí, Ángeles. yo Entonces, viví ok. mis primeros 14 años en Los Ángeles. Y ahí Ah, ok. fue donde en realidad hice mis pininos en el mundo de la televisión. No sé si te acuerdas del Canal 22. O sea, yo trabajé, tuve el gusto y el honor de trabajar con los Mario Solices de esta vida, de Mauricio Mm, Cárdenas, o sea, Bernardo Zuna, íntimo amigo mío. Comenzamos ujú. todos a la misma época. Eh, y para el 94, 96 ya viene esta nueva generación, entre ellos Bernardo, Claudia Trejos, me dan la oportunidad en el 97 para entrar, 97, 98 para entrar al 97, 98. De Fox entró al Canal 22 como Sports Anchor Ok. y reportera, y aparte de eso, como no había quien dirigiera los deportes, era también la directora de deportes. Y Wow. fue para el Mundial del 98, o sea que para el Ah, 98 ok. entró en el Canal De 22. Francia. Y para Oye, el 2, dime, ajá. No, no, dime adelante, sigue. y para el 2000 se me abre la oportunidad para entrar al Canal 5 KTLA. Y Ok. ahí fue donde yo tuve que tomar la decisión porque yo siempre decía, bueno, en algún momento regreso a la universidad, ya ahí Ah, tuve ok. que tomar la decisión ejecutiva de no regresar a la universidad y ya asumir esto es lo que voy a hacer. Ok, y todo empieza por esa llamada que te hacen cuando no había el talento que tenía que hacer el programa en ese momento, ¿no? Entonces, esa era una de las preguntas que te iba a hacer si recordabas en qué momento empieza todo. Entonces, tú después de ahí te vas y tomas una carrera de comunicación o ya nada más ahí en base a tu experiencia que ya tenías por estar trabajando con ellos fue como le seguiste. Sí, 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 sí. O sea, Y, literalmente fue learning on the job. O sea, y ok, learning on the job la parte de comunicaciones, ¿no? sí. La parte de producción. Y le doy gracias a Dios, siempre tuve gente muy, muy capacitada, unos grandes maestros. No siempre Ok. fueron fáciles. No siempre fue ni dulce, ni terso, ni tierno la educación. A veces era a palo. Pero yo le doy gracias al universo y a Dios de que tuve esa oportunidad de aprender de grandes maestros que conocían muy bien la industria, tanto en inglés como en español, lecciones fuertes a lo largo del camino, y más siendo mujer, o sea, un Ujú. error, desafortunadamente, todos cometemos errores, ¿no? O sea, aquí no hay nadie perfecto. Pero si una mujer comete un error, sobre todo en algo tan apasionante como es los deportes, es porque la pinche vieja no sabe ni madres, güey. O sea, Ujú. así se dice. Sí, Pero si es el caballero que dijo el marcador errado, el pinche güey se equivocó. sí, sí, sí. Y Cuando hay muchos que inclusive han tenido puestos y lo siguen teniendo hoy en día, que están en deportes y ni del deporte sabían, ¿no? Simplemente lo metieron ahí y pues narra deporte que ni siquiera conoce al 100%. Bueno, ni al 20%. O sea, pasa. sucede mucho. Oye, entonces tú narrabas y hablabas de deportes, pero mira, en este programa nosotros tenemos una pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados y es esta. ¿Cuál fue el golpe que cambió tu destino? Ese momento clave que dijo, esto es lo mío, el boxeo es donde pertenezco yo. Tendría que pensarlo mucho, porque fueron muchos. A ver, en Ok. realidad es que el boxeo me encontró a mí. A ver, Ajá. yo estoy tirando golpes desde los 4 o 5 años. Ah, ok. Sí, La se neta, ve, sí. ¿eh? Eh, y nunca lo pensé como si no fuera mío. No Ok. sé si tiene sentido lo que te estoy diciendo. Eh, pero creo
creo que el momento crucial fue los Juegos Olímpicos del 2000, no, devolvámonos a la película, desde el 96 para Fernando Vargas, y le hice una Okay. entrevista impresionante y una historia de vida muy, muy difícil. Uh-huh. Y sabes que más allá de la parte de que el boxeo es lo mío, fue la gente tiene que saber de qué están hechos nuestros gladiadores. La gente tiene que saber Sí. las historias, las miles, miles de historias que nosotros tenemos la oportunidad de ver. Y obviamente ese fue uno. Y Fernando hoy por hoy ya sabemos, o sea, sabemos su trayectoria, no tengo que repetir, Claro. el olímpico, después profesional, ahora como padre y entrenador. Pero Uh-huh. creo que también otro momento es cuando estoy sentada. O sea, yo cubría las peleas de Julio César Chávez en la época cuando todavía peleaba en el estacionamiento del Caesars Palace de Thomas y Max Mm. Sennett. Sí, sí, sí. Obviamente cubrí las peleas contra Oscar de la Hoya y Sí. creo que el mundo te va dando como esas señales, esas oportunidades de reconocer si estoy por el buen camino, porque yo creo que hasta tú, Lorenzo, o Uh-huh. sea, uno hace su trabajo diariamente y hay días que tú dices, ching, pero ¿qué cojones estoy haciendo? Y hay otros días que tú dices, ah, no, sí estoy bien. Y Uh-huh. entonces, cuando tengo la oportunidad de sentarme en una mesa y hablar al tú por tú con un Oscar de la Hoya, o ya sentarme y compartir micrófonos con un Julio César Chávez, o Claro. sentarme y compartir con un Evander Holyfield. O sea, como que no es que yo esté a la par, nunca jamás voy a decir que yo estoy a ese nivel, pero el hecho de yo poder compartir historias y tú te acuerdas cuando yo te vi que hiciste eso, me dice, sí, güey, o no, sí, no, no era eso. Y poder sacar de mi propia experiencia al verlos a ellos y aprender más y ver más, o tener la oportunidad de ver, por ejemplo, el mismo Fernando Vargas a lo largo de su carrera como amateur y llegar a los Juegos Olímpicos, conocer a un Iván Calderón, a un Miguel Cotto, también como Uh-huh. amateur, y verlos hacer cosas grandes en los Juegos Olímpicos y No, después a nivel y profesional. esa olimpiada fue muy importante porque fue en Estados Unidos. Entonces, recuerdo porque no hace mucho entrevistamos a David Díaz, que Ujú. participó en ese equipo, y a veces el muchacho que era de Chicago, bueno, que es de Chicago, mejor dicho, y que él participó en ese equipo olímpico, y pues de ahí hablas de Fernando Vargas, pero de ahí también salió Floyd Mayweather, ¿me entiendes? Te Y fue las recuerdo Olimpiadas. claramente, imagínate, Ajá. a ver, pongamos las cosas en perspectiva. Tenemos la oportunidad de ver, en ese momento era Floyd Mayweather, que a nivel Ajá. amateur tenía peso, Sí, llorar porque le dan, según él, le regalan la medalla de bronce, que merecía sí, más. Pero después tengo la oportunidad de cubrir toda su carrera, criticarlo en la primera pelea contra José sí. Luis Castillo y después, obviamente, ver la carrera, cómo se desarrolla y ver, cubrir hasta Manny Pacquiao y Ujú. después cerrar su carrera con Andrew Berto, que después hablamos de eso, y Conor McGregor. O sea, Sí. eso para mí, todos esos puntos que yo te estoy diciendo, o sea, yo me acuerdo estando sentada para el pesaje de Floyd Mayweather Manny Pacquiao y la arena llena a tope y yo decía, es Sí. que esto nunca se va a replicar, No. jamás se va a replicar y yo, Dios es tan grande conmigo que tengo la oportunidad de sentarme aquí porque lo único que yo tengo es pasión, o sea, yo no soy más ni Claro. menos que nadie, o sea, yo no soy diferente a nadie y tengo esta oportunidad de sentarme aquí y tengo la oportunidad de hacer la pelea y después hacer las entrevistas después de la pelea. A ver, es cuando uno se tiene que pellizcar y decir, como dijo Juanes, a Dios le pido, porque yo no he hecho nada, yo no he hecho nada para merecérmelo, solo trabajo y dedicación, no más. No, pues muchas felicidades, la verdad, y qué bonito porque se escucha tu pasión cuando platicas todas estas anécdotas y sin lugar a dudas se ve claramente que amas este deporte y que sobre todo amas lo que haces, y yo creo que por eso lo haces también y lograste entrar hasta donde tú lo dices, ¿no? Dices, no es de que esté a la par que ellos, no estás a la par que ellos porque eres algo diferente, o sea, tú eres la que está entrevistando, es como hace un par de meses tuvimos la gran suerte de entrevistar a Jim Lampley, y yo le decía a mi co-host que no pudo estar el día de hoy aquí, le digo, tengo más miedo
o estoy más nervioso de entrevistar a Jim Lampley que si tuviera al Canelo en mi programa, digo. Y no porque, o sea, no lo he tenido y a lo mejor nunca lo voy a tener, pero es que Canelo es uno de los peleadores que va a marcar época y es un grande, pero como peleador. Pero Jim Lampley a esto se dedica, al mundo de la comunicación. Y así como Canelo Álvarez va a llegar a ser un Hall of Famer, Jim Lampley es un Hall of Famer en esto. Entonces aquí yo no la puedo regar a la hora de preguntarle o de decir algo porque estoy platicando con alguien que a esto se dedica, a la comunicación. En cambio, con un peleador no me estoy subiendo al ring con él a boxear, ¿me entiendes? Entonces a mí me intimida más tener a una persona de la talla de Jim Lampley aquí que tener a una figura emblemática del boxeo, Julio César Chávez o lo que sea. ¿Me explico? Pero ¿sabes Entonces qué? yo creo que... Ajá. Te voy a decir una cosa. Precisamente la grandeza de Jim es que Jim es Jim y tú la puedes regar 10,000 veces que él te lo va a decir, te va a corregir o te va a decir una sugerencia, pero es tan grande su grandeza como persona y como comentarista y como historiador y como verdadero apasionado del deporte, que él no lo ve como, fallaste. ¿Sabes qué? Él te va a decir, ay, sí, a mí también se me había olvidado. O no, es que a veces se confunde porque... Sí. Porque es así de grande es él. Él no es la clase de persona que te tienen que sacar la tarjeta. Y esas son de las cosas lindas que uno ve en este deporte. Que Sí. todas esas personas que tú crees que están allá, por allá lejos, en realidad vienen de ambientes humildes, de que se sentó en algún momento en su casa a ver boxeo como tú y como yo. Y para volver al tema de lo que me preguntaste, otro de los puntos que me tocó fue en los Juegos Olímpicos del 96, porque cuando yo tenía 5 años, yo vi a Muhammad Ali pelear. Sí, sí, En mi sí. casa, como lo hiciste tú, como lo hizo todo el mundo, y me tocó verlo a la distancia, porque nosotros no teníamos los Sí. derechos, a la distancia, y verlo El igual celular. de grande, igual de estoico, con la misma humildad de siempre, temblando, y alguien le tenía el pebetero porque no lo sostenía él. Y entonces, claro, la fanática grita, hey, champ, y él voltea, sonríe, baja la cabeza, porque he's the champ. Y Así es. para él, yo soy una más. Para mí fue un momento histórico de que Muhammad Ali me hubiera visto. Porque allí está la grandeza de Ahí los... está el golpe que cambió tu destino, Claudia, yo creo, ¿eh? Yo Porque creo que sí. podrías haber estado en las comunicaciones y en los deportes y haber cubierto miles de diferentes deportes o lo que fuera, pero yo creo que en ese momento, obviamente tu pasión por el boxeo, que ya la tenías desde muy niña, pero que alguien como Muhammad Ali, que dices tú, lo vi de niño, me volteé a ver y todo, yo creo que fue lo que te marcó y lo que te hizo de alguna manera encaminarte por el mundo del boxeo, ¿no? Yo creo que esa fue, ahorita que ya cuentas diferentes anécdotas, yo creo que ahí fue el momento, ¿eh? Probablemente. Es por eso que... Pero ¿sabes cuál es el común denominador de esos dos? De un Jim Lampley, de un Evander Holyfield, hasta de un Muhammad Ali. La humildad, la claridad y el propósito. Porque si te das Sí. cuenta, estos nombres, y hay muchos que podemos hablar, si te das cuenta, no se limitan únicamente al deporte. Ellos traen un mensaje muy diferente de superación, de resiliencia, de dedicación, de estructura, de compromiso. Y creo que eso trasciende el deporte. Sin duda. Siguiendo, has estado en ESPN, Telemundo, Showtime, Univision, ahora ya DAZN. Has visto y vivido el boxeo desde donde pocos tienen ese acceso, ¿no? ¿Cómo fue abrirte camino como mujer en un mundo tan dominado por hombres? Yo sé que esto suena raro, pero tú puedes creer que sí, probablemente la gente me veía como, esta es la mujer. Pero cuando tienes el apoyo, di tú como de un Joe Cortés que entra y no me saluda como si yo fuera la mujer, sino colega, con y la lista es larga, con un Julio, con un Bernardo Zuna, con un Andrew Ward, que lo conozco desde amateur, profesional y ahora como comentarista, y te saludan como colega.
Claro, no comenzó así, me lo gané a pulso y no te voy a decir que fue fácil porque la tarea es muy larga y tú y yo sabemos que vamos a estar aquí no en la cola del pan, por algo es el deporte organizado más antiguo en la historia de los deportes y podemos registrar boxeadores de no sé cuántos cientos de años, pero la verdad es, no soy la primera mujer. O sea, las mujeres, ni como peleadora, bueno, como comentarista tal vez sí, pero la mujer siempre ha tenido un papel muy importante en el boxeo. Como entrenadora, como cut person. La historia de la mujer en el boxeo es bastante extensa. Y lo chévere es que yo he tenido el gusto, no de conocerlas a todas, obviamente, pero sí de saber de sus existencias. Entonces, yo tengo ese aval, ¿no? Que tal vez no sea presente concreto, pero la historia me avala como una persona que, como todos, con la misma pasión, solo que soy mujer. Y hoy en día tengo el gusto de decir que obviamente no soy la última, hay una larga línea de damas jóvenes que están haciendo sus pasos fuertes, dantescos a veces, y eso me da mucha alegría. O sea, yo no voy a cambiar el deporte, yo no voy a cambiar la visión de la mujer en el deporte, pero sí estoy haciendo presencia en el deporte, presencia digna, presencia con el trabajo, y vuelvo y te digo, no, eso no lo puedo hacer sola. Corrí con la bendición de conocer gente que me respetó, me respeta, me reconocen el trabajo, la tarea que se hace y bueno, y ahí seguimos remando porque esto, como tú ya bien sabes, lo que supimos hace 5 años ya hoy es obsoleto, o sea, el Sí, deporte muy el rápido. mundo va avanzando muy rápido, Ujú. exactamente. Sí, pero yo creo que fíjate que ahí sí te debes de dar más crédito tú, porque es cierto que el deporte ha tenido varias mujeres, sobre todo porque el boxeo femenil ahí estaba. Pero así como muchos entrenadores que sabemos que tienen una gran trayectoria, ellos decían, no, es que yo no entreno mujeres. Sí me explico, o sea, el deporte ya se sabía que habían mujeres, pero ahora sí que en la cuestión de lo que era el media y que estuvieras ahí como un anchor, que estuvieras ahí como una analista en una mesa sentada con hombres. En el boxeo, yo no me acuerdo haber visto ni en inglés, no me acuerdo que dijera, ¿sabes que estaba esta mujer que acompañó hace muchos años a Larry Merchant y a Jim Lampley, o No. estaba esta, o sea, que ya llegaron después boxeadores y entre ellos a lo mejor una que otra vez una invitada que era una boxeadora, ok, pero que fuera así una Claudia Trejos de hace mucho tiempo, yo no recuerdo y tampoco pues ahora sí que en habla hispana. Entonces yo creo que ahí sí tú fuiste la pionera de eso porque pues yo me acuerdo que eras la única que salía a cámara Ay, hablando de boxeo. Y, probablemente, sobre todo cuando entramos ya en la era de televisión, de la diferencia ajá, entre televisión abierta, televisión de cable y obviamente hoy en día de plataforma. Oye, que es que me acabo de dar durísimo porque he hecho todas las plataformas. Pero ¿sabes qué sí. recuerdo? Es más, hasta hace poquito, porque yo hago bare knuckle también, puño limpio. Ah, ok. Y en un comentario, porque estaba yo trabajando con un amigo mío que se llama Ulises Díaz, que fue peleador de puño limpio y boxeador. También lo conozco hace muchos años. Y un tipo cualquiera, obviamente escondido detrás de un avatar, dice algo así como, me parece muy mal que tengan una mujer haciendo comentarios, una mujer haciendo reportería y para colmo, un tipo que debería estar jugando basquetbol como ring announcer. Yo dije, hasta hoy sigo viendo que las críticas obviamente vienen de gente de muy poca mente, de cortos de Sí. visión. Entonces, en algún momento te puedo decir que fue brutal. Sí, es más, recuerdo claramente para la pelea de Canelo contra Erislandy Lara, mis tarjetas decían algo y las Ujú, tarjetas de otros, o mucha gente no estaba de acuerdo, está bien, pero es que el boxeo es subjetivo. Y yo claro. tenía forma de Y, sustentar. y, Y esa pelea fue polémica, bueno, controversial. Yo estuve en esa pelea y bueno, te dejo que continúes la historia, pero pues se acaba de mencionar que sí fue una pelea difícil de anotar, por así decirlo. Muy difícil de puntear y según Ujú, las cosas que tú buscas y obviamente
El boxeo es de lo que te apela, lo que te gusta. A mí me gusta un boxeo agresivo, me gusta un boxeo que se encuentre y obviamente a otros les gusta tal vez un boxeo más refinado que también yo le encuentro valor, obvio. Claro. Pero en fin, mis tarjetas eran diferentes y lo discutimos como en todo show, que se discute tú qué viste en el quinto round, tú qué viste eso 10,000 veces en ESPN, en Showtime, se hace. Muchachos, se cayó el mundo. Y aunque yo no era la única que había visto un resultado X, habíamos varios que habíamos visto el mismo resultado, tal vez el marcador un poquito diferente, tal vez un round más, un round menos. Se cayó el mundo. Porque es que Claudia Trejos, ¿quién le dice a ella que sabe boxeo? Tienes toda la razón, a mí nadie me dice que yo sé boxeo, simplemente que me pagan por mi opinión. Pero es increíble que eso fue, imagínate, eso fue, ¿qué? ¿Hace como 13 años, 14 años? Sí, fue en el 2015 más o menos. Más o menos. Ajá. 10, no, 2020. Sí, 10 años. No. Pues bueno, no, no, Antes. antes, sí, porque 2015 él peleó con Cotto y yo creo que haber sido como en el 2014 o 13, algo así. Fue Por allá, poquito después de pelear con Mayweather. Peleó con Mayweather, luego pelea con Angulo y luego después pelea con Erislandy Lara porque se le sube en la conferencia de prensa de Angulo. Claro, y lo reta. Exactamente, y lo reta, exactamente. Imagínate la cantidad de tiempo que ha pasado desde entonces y ese comentario de esa época todavía es vigente hoy en el 2025. A ver, por favor. Pero entonces ahí es cuando yo digo... de quien venga, ¿no? El comentario es de quien viene y, o sea, eso lo hemos visto y lo vemos hoy en día en las redes sociales, ¿verdad? Porque, o sea, yo, por ejemplo, ahora que ya tengo mi canal, dices algo, opinas algo y luego te llueven los comentarios y, no, que sabe, que esto otro. Se cree? Y nunca vas a quedar bien con él. No, imagínate, veo, por ejemplo, las gráficas, el historiador del boxeo, no, imagínate, o sea, ¿quién te crees? O sea, ¿de cuándo acá? Si eres un escuincle que saliste ayer y no sabes ni siquiera quién fue, yo qué sé, Kid Gavilán, porque nunca lo viste boxear. Así es. Oyes, y yendo a otro tema, tú fuiste también parte del panel elite de A los Golpes, donde justamente pues eras la única mujer en una mesa con gigantes como Jorge Eduardo Sánchez, que hace como un mes lo tuve aquí, lo saqué ahí ahora sí que del misterio, porque ya ves, se acabó A los Golpes y desafortunadamente lo perdimos. Se fue al béisbol y estuvo muy bonita la entrevista. Mucha gente tuvo muy buenas reacciones y se nota que mucha gente lo extraña en el boxeo. Y pues obviamente también estuviste al lado del gran campeón, Julio César Chávez, de Juan Manuel Márquez y Bernardo Zuna, como dijiste también. ¿Cómo viviste esa etapa de A los Golpes? A los Golpes, bueno, primero que todo, hablemos de Dream Team. Hagamos una pequeña paréntesis acá. Mira los nombres que acabas de decir. Sí. Y yo tuve la oportunidad de hacer la convención de la OMB con Bernardo Zuna. Y Bernardo Zuna, como yo, somos inmigrantes y en algún momento decimos, ¿en qué momento se hizo esto para que nosotros nos sentemos aquí y tengamos la oportunidad de conversar, compartir, discrepar en opiniones? Y tú dices, wow, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Este es el verdadero sueño americano. O sea, no hay de otra, no hay de otra. No. Y la probabilidad de que ese equipo se hubiera creado hace 30 años atrás nunca hubiera sido. O sea, fue una mezcla perfecta de la gente en el lugar adecuado, con el conocimiento indicado, con la disposición perfecta y trabajamos chéverísimo. La verdad que fueron años que fue la época dorada del boxeo en ESPN. Claro. Me atrevo a decir, o sea, no necesariamente porque yo estaba ahí en el equipo, sino que acabaste de decir esos nombres, que juntar a todo ese talento, teníamos a veces a Marco Antonio Barrera como invitado especial, nunca faltaba un Finito López que nos diera su opinión, además a eso le sumamos a David Faitelson, no se te olvide. No, o sea, no, estamos hablando, o sea, pues de hecho,
De hecho, Jorge Eduardo, yo cuando lo traje, yo lo quería traer porque sentía que quiero también traer a Bernardo Osuna, también es así como tú, que está súper ocupado y es muy difícil de poderlo concordar, que digo, Jorge Eduardo también más de lo mismo, pero yo sentía que ese era el eslabón perdido porque ya no estaba ahorita cámara hablando de boxeo. Entonces, él fue para mí el pionero del programa de boxeo en español cuando empezó el proyecto de Golpe a Golpe y que empieza con Barrera, después lo hace con Márquez y él es el que me dice, mira, el programa de los golpes empieza porque llega David a ESPN y él quería hablar de boxeo y él estaba en Los Ángeles y él junta, como era gran amigo de Julio César Chávez o es gran amigo, junta a Julio César Chávez, se junta con Bernardo Osuna y ellos empiezan allá y nosotros en México. Y dice, esta nos la ganó David porque estaban más organizados, porque tenían un buen de apoyo y hasta le terminamos cambiando el nombre de Golpe a Golpe a Los Golpes. Y obviamente en las peleas era cuando nos juntábamos, ahora sí que todo el line-up elite. Y me dice, ¿y qué line-up tenías? Obviamente él nunca se mencionó, pero te mencionó a ti, te mencionó a David, a Bernardo, a Julio César. Entonces te digo, fue una época que todavía me sigo preguntando por qué se acabó. Y cuando encuentres la respuesta, me la das, porque la verdad que fue una gran pérdida para nosotros. O sea, nosotros, me incluyo yo como audiencia, porque el acceso que teníamos, la capacidad de discutir sin discutir, o sea, no siempre estábamos de acuerdo, pero siempre había un nivel de respeto porque todo el mundo sabía que cuando expresaban la opinión venía con fundamento y obviamente venía con un abolengo de experiencia y goodwill, que, o sea, no era como que tú no sabes nada, cállate, jamás, jamás. Y cuando comparamos tarjetas, las tarjetas, esa sí era. No te lo, es que no te lo puedo explicar. Pero o sea, para mí fue el momento más lindo, más enriquecedor, no solo como talento, no solo como comentarista, sino como persona fanática del deporte, porque ahí te das cuenta de verdad que la gente sí sabe, la gente sí aprecia, sobre todo nosotros, si te das cuenta, el mundo del boxeo somos 4 pelagatos. La familia no es muy amplia, o sea, no es como la NFL, no es como la Major League Baseball, que es una cantidad de gente. No, los comentaristas somos pocos y sobre todo si eres de Puerto Rico, México y Estados Unidos, sabes exactamente quiénes son. Claro. Y tener la capacidad, la plataforma de poder sentarnos, compartir, hablar. Y cuando estábamos en Las Vegas y hacíamos esos programas especiales, de verdad que era muy enriquecedor. Sí, no, era muy bonito, sí. De hecho, él me dice, ganamos hasta un Grammy. Y en el momento en el que ganamos el Grammy es cuando ocurre lo de la pandemia, no pudimos irlo a recibir y ahí se acaba todo. O sea, es como que un final como que trágico, ¿no? Porque lo cortaron en un momento, pero también a veces es un épico porque cortas en el momento más alto y ya no tienes como que esa caída, si es que hay una caída. O sea, se fueron por la puerta grande, creo yo, pero sí creo que se fueron muy pronto. Pero ¿Sabes? también, dime. Creo que, discúlpame que te interrumpa, creo que también era como a raíz de la pandemia, ¿no te acuerdas de The Fight Game? Que hacía el show de Jim Lampley, que lo hacía con Roy Jones Sí, Jr. y con sí, sí, Max sí. Kellerman, también, en la misma época también desapareció. Y después, si te das cuenta, es una transición, no necesariamente de lo que ocurrió en ESPN, sino del deporte en general y la forma de distribuir la propiedad, porque si te das cuenta, HBO cierra, a los pocos años Showtime cierra, o sea, hemos visto una evolución que fuimos desde la distribución, no sé si te acuerdas, bueno, sí te acuerdas porque a ti te ha tocado Televisa y TV Azteca a nivel local, Claro. pero a mí me tocó ABC Sports, te estoy hablando, Sí. no nos demos aquí tan duro, y ahí vamos a cable. No, no importa, te ves muy bien, guapísima como siempre, así es que no te preocupes. Gracias, pero tú sabes a lo que me refiero, o sea, Sí, claro. ha sido una transición y ahora estamos en plataformas digitales y te tengo la noticia que con el proceso en el que estamos llevando al boxeo va a volver a la televisión abierta. O sea, estamos hablando del contrato que acaba de hacer TKO con Paramount y la A eso división. voy ahorita, sí, ahorita voy a todo eso. De hecho, estaba por hacer la transición
a lo de el cambio de boxeo, obviamente, por lo que estudié de tu trayectoria, tú estuviste en todas las épocas en la cuestión televisiva. Estuviste en la época desde que había televisión abierta, cuando llega el circuito cerrado, cuando cambia a pay-per-view, cuando se van a los canales premium que son HBO y Showtime, y obviamente en lo que ahorita es el boxeo moderno, ¿no? Que son las aplicaciones de streaming. Tú empezaste con ese proyecto tan ambicioso y tan, ahora sí que innovador, que fue DAZN, que era una plataforma por internet donde finalmente íbamos a estar viendo peleas en vivo desde nuestro teléfono, en diferentes lugares, etcétera, etcétera, poderle poner pausa, regresar, verla cuando nosotros queramos, o sea, muchos de esos cambios. ¿Cómo viviste tú esa evolución? Y una pregunta que quiero que me des tu opinión. ¿El boxeo ganó, perdió o simplemente cambió? Bueno, te cuento. El boxeo simplemente cambió. El boxeo no ha ganado ni ha perdido, porque te digo que el fanático del boxeo va a ser fanático del boxeo, va a ser fanático del boxeo y más allá. Siempre me hacen la pregunta de la competencia contra artes marciales mixtas y yo digo, eso no hay competencia. Es como a quién le gusta el golf y a quién le gusta el tenis. Es más, el hecho que te guste el golf no quiere decir que no te gusta el tenis. Y creo que las plataformas lo que hicieron fue crear una oportunidad diferente porque desafortunadamente el business plan ya no era vigente. O sea, no quiere decir que no sirvió en su momento, pero ya no era vigente. Y acuérdate que las generaciones van cambiando. O sea, en algún momento tú, me imagino, eres más joven que yo, pero yo vengo de la época que hacíamos una cita específica para ver una pelea específica en un momento. O sea, si peleaba desde Kip Pambilé hasta Happy Lora, hasta Sugar Ray Leonard, hasta Roberto Manos de Piedra Durán, que nos sentábamos todos en la sala a ver la pelea. Eso ya no es para la nueva generación. O sea, para mí el punto de lanza es mi hija. Mi hija no espera a ver nada. Ella lo quiere ver todo o en su iPad o en su computadora o en su celular. Punto y aparte. Entonces, si no se hace esa transición, por muy complicada y muy cara que sea, vamos a perder la audiencia. Entonces, no es que haya ganado o haya perdido, simplemente la distribución tenía que cambiar. Ahora, si regresamos otra vez a Paramount, es simplemente para hacer una amplificación de la distribución y crear esas figuras que en algún momento nosotros mismos, no sé si te acuerdas de The Contender, yo creo que te tienes que acordar, Sí, eso es más vigente. sí, claro. Imagínate, el Contender para nosotros existía todos los fines de semana, había boxeo en ABC Sports. Tan es así que la biblioteca de ABC Sports, que ahora pertenece a Disney, es inmensa. Y estamos hablando de las grandes figuras que hicieron del boxeo, que eventualmente se convirtió en el circuito cerrado, que eventualmente se convirtió en pago por evento. Ellos lo tienen en biblioteca. Entonces, ¿qué pasa? Esa transición tiene que alimentar a la nueva generación de fanáticos, porque si vamos a esperar que un niño de 19 a 25 años se siente con el papá, el tío, la abuela, a ver, eso ya no es, no es una crítica a nuestra sociedad, es simplemente el caso que estamos El viviendo hoy. cambio. Sí. That's it. Y creo que era de suma importancia poder hacer esa transición y no solo, bueno, te cuento, estamos en la OMB, obviamente con Pepito, Menganito, Perencejo, todo el mundo que es alguien en el boxeo, y Bernardo Isuna y yo estamos en el celular viendo la Serie Mundial, porque los Dodgers, gracias, se coronaron campeones de la Serie Mundial. Sí. A eso me refiero, la accesibilidad hoy es de suma importancia. Entonces, yo no sé si tú te acuerdas, pero yo era la asistente de antena en mi casa. Vaya, mueva la antena. Eres el control remoto, ¿no? Y también el control remoto. ¿Me entiendes? O sea, sí. Y eso obviamente ya teníamos que cambiarlo. O sea, la tecnología la tenemos, usémosla. ¿Qué mejor forma que hacerlo, obviamente, con un deporte que en realidad apela a todo el mundo? Porque no sabes cuántas veces me dicen, porque esta es la reacción que yo tengo cada vez que digo, me preguntan, ¿y tú qué haces? Yo soy analista de boxeo. Y me dicen, ¡oh! ¿Pero eso no es violento? Y yo, no. Y no falta la oportunidad que invito a alguien, ¡ay! Pero me encantó. Y yo, sí,
A todo el mundo le encanta. Lo que pasa es que Claro. no han tenido la oportunidad de verlo. Sí, aparte toda la parafernalia, el glamour de ver a todas las mujeres arregladas, todo el mundo va a las peleas. Me refiero a las peleas de alto perfil, ¿no? Claro. No, pero ¿sabes qué? A cualquiera le gusta el mitote, o sea, ya tú te das cuenta de las peleas de alto perfil que ves y a mí me da un coraje, pero digo, bueno, es parte de, ¿no? Que ves a un montón de tipas guapísimas en primera fila y Y no dices tú saben lo que quién yo da, pelea. exactamente, y volteadas y dices lo que yo daría por estar ahí sentado y al lado dos que tres asientos está Roberto Durán, está, pues no sé, figuras del boxeo, Evander Holyfield, Mike Tyson, o sea, y estar viendo la pelea de frente, escuchar los golpes, porque es una experiencia muy diferente estar en una pelea y más estar viendo la ringside que estar viéndola ya en la gallera, que estar en una carne asada viéndola, ¿me entiendes? Con Ah, mucha sí, gente es en un la mundo televisión. completamente. Pero sabes Entonces, que sí. yo, pero entiendo lo que me estás diciendo porque hay Ajá. mitotes de mitotes, ¿no? Pero no hay cosa más rica que ir a una pelea de esas que pelea el primo hermano de la mujer del mocho contra el sobrino de la tía por allá. Claro, Las peleas que se ven son de sí. infarto, o sea, y no te voy a decir que pues es del más bajo nivel, pero estuve en Shumash hace un par de meses antes de, Ajá. sí, antes de irme para, bueno, por allá. Y me encantó porque sabes que está el boxeador local que lo conoce todo el mundo, desde el Ajá. panadero hasta el de la gasolinera y todos vienen a apoyarlo. Y entonces está el entrenador local que ha visto crecer una cantidad de muchachitos y trae a todo el gimnasio a apoyar a su pupilo que va a pelear. Eso es incomparable. Es, Claro. o sea, es ir a ver Little League en esteroides. Porque Sí. obviamente es un espacio chiquito, todo el mundo grita, venden popcorn, por favor, venden popcorn. Genial. Y te digo, ¿será que yo vengo de hacer boxeo en Wednesday Night Fights en el Forum? Hacía peleas en el Olympic Auditorium. Me acuerdo un bar de puros y yo fumo puros, entonces yo estaba Sí. con mi crema y yo hacía Ajá. gráficas y yo era la mujer más feliz del mundo entero haciendo las gráficas porque tú sabes, el cara a cara, en que rambamos, el clock, eso lo hacía yo. Ok. Y era la mujer más feliz del mundo, porque ahí fue cuando, para devolverte la película, en esos eventos es que uno conoce los Marcos de la vida, los Juan Manuel de la vida, los Ajá. Fernando Vargas de la vida. O sea, ahí es donde en realidad se está forjando el talento. Y qué mejor Claro. oportunidad que esa. Me Sí, sí, encanta. sí. No, 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 sin duda. A mí también me ha tocado, pues yo vivo aquí en San Diego. En San Diego usualmente no se hace tanto boxeo. Se ha empezado a hacer un poquito más de lo que se hacía. Y pero pues Tijuana, digo, también ha bajado un poco, pero en Tijuana había mucho boxeo antes. Entonces era muy común ir a ver ese tipo de carteleras y estar viendo pues peleadores así que Eric Morales peleando en el toreo. Imagínate estar ahí, Larry Merchant, Todo el mundo. el Jim Lampley, Roy Jones en el toreo, viendo pelear a Eric Morales contra este Junior Jones, ¿me entiendes? O estar en el auditorio de Tijuana, me tocó ver, puedo decir que es la pelea más emocionante que he visto en vivo en el auditorio de Tijuana y fue el City Salido contra un tipo que era, creo que, tailandés, Kokie Jim, creo que se llamaba. Se tiraron 7 veces entre los dos. O No, sea, es que 3 veces cayó el City Salido, 4 veces cae el otro. Haz de cuenta que se parecía mucho a Manny Pacquiao y lo noqueó en el 12º asalto. Y era una pelea que, entre comillas, era fácil para el City. Y ahí cayéndose la lona, toda la gente, increíble. ¿Me no, entiendes? O sea, y a eso le sumas, es el ajá, City, excelente, ajá, pero el ambiente, porque ajá, estamos hablando de gente que va porque le gusta, porque exacto, sabe. No van al exacto. mitote, van porque les gusta. Sí, Eso es harina de otro costal, es otro nivel, eso es otro nivel. sin duda, sin duda. Oye, Claudia, también te tengo que preguntar de esto porque obviamente la gente quiere saber. Tú viviste prácticamente toda la carrera de Canelo, muy de cerca. Quiero tocar un tema fundamental, el efecto Canelo. Mm. Tú, no como mexicana, pero como latina y como ahora sí que insider ahí del boxeo, ¿cómo defines tú ese impacto cultural y deportivo que generó Canelo en México, en Estados Unidos?
y en el mundo. Icónico. Icónico. Mira que te lo digo y me erizo. A ver, devolvamos la película. Cuando ves la carrera de grandes boxeadores mexicanos, que obviamente la lista de ustedes es muy, muy extensa en divisiones desde las 147 hasta las 109. Cuando ves a un chiquillo entrar, te lo juro que la primera vez que lo vi en Telemundo, yo creí que era irlandés y yo dije, o sea, con la cara te lo dije todo. Claro. Y a eso se le mezcla que el chico sabe, el chico boxea, el chico tiene postura de gallina y aparte de eso, no solo a nivel boxístico, sino su ubris, una tranquilidad, una calma. Era un escuincle, o sea, el muchachito, yo lo conocí a él cuando tenía casi como 17, lleva a cumplir 18, o sea que ya para esa época era un veterano de 2 años de experiencia a nivel profesional, más o menos. Y así todo, la forma en que se llevaba, y todavía se lleva. Y a eso se le suma, yo me acuerdo cuando se estaba preparando para la pelea contra Sugar Shane Mosley, que hice esa pelea para Showtime precisamente, el jefe de Showtime me dijo, necesito que hable inglés. Me dijo, ayúdalo. Y sostuvimos una conversación muy, muy privada entre, oye, tienes que hacerlo. Y él me dijo, sí, yo lo voy a hacer, pero yo lo voy a hacer a mi tiempo. Y de ahí a esta última entrevista, comencemos con la de Billy Joe Saunders. No, yo creo que para Liam Smith o antes. En pandemia creo que fue una de las peleas. Haciendo la conversación en las entrevistas todas en inglés. Sí. Y si ves la última entrevista que hizo para su 360 All Access, que ya no sé cómo se llamaba, la entrevista perfecta, en inglés perfecto. Claro. O sea, eso no, ya salen en shows de radio en inglés, bromeando. O sea, a mí honestamente se me hace más simpático y más chistoso hablando inglés si en español. Creo que toda la gente le encuentra un carisma a Canelo que no demuestra hablando español. Es que él y en inglés. Ajá. Se le sale como un poquito de picardía en su inglés. Pero te voy a decir algo que yo quiero que la gente sepa, o que lo que yo he notado es que más allá de sus habilidades, sus carencias, sus victorias, el boxeador es boxeador, pero el carácter no siempre sigue al boxeador. A Canelo el carácter del boxeador le sigue en el resto de su vida. Es un hombre comprometido con las cosas de su vida, desde el boxeo, desde su familia, sus hijos, los emprendimientos que hace, sus fundaciones, o sea, sus donaciones, hasta el golf. Es un hombre... Ese es, fíjate que es un gran ejemplo. El golf, yo creo que demuestra el tipo de persona que es Canelo. O sea, muchos dirán terco, pero más que nada lo aferrado a querer llegar y cumplir una meta, ¿me entiendes? Y pero que yo creo que en muchas cosas la gente no se lo reconoce. O sea, yo discrepo contigo porque dime. única y exclusivamente porque su ahínco, su habilidad atlética, a ver, o la tienes o no la tienes. Él la tiene. Él está muy, y eso, a ver, si tú sabes jugar canicas, excelente, pero jugar un deporte, hacer un deporte y entender tu cuerpo mecánicamente, con eso naces. Pero el ahínco y el Pero ya carácter... ves cómo le dicen muchas veces de que es que él no tiene talento nato, él se hizo en el gimnasio. Y eso lo escuchas todo el tiempo, también en fútbol lo escuchas cuando comparan a Messi con Ronaldo. Es que Messi es un talento que nació con él, es nato. El otro se hizo en el gimnasio. Óyeme, pero Bernard Hopkins creo que dijo algo muy interesante. La disciplina también es un talento, ¿me entiendes? Entonces, si tú te metiste al gimnasio a aprender algo y lograste masterizar ese algo gracias a tu disciplina, óyeme, ¿por qué no le vas a reconocer o por qué le vas a hacer de menos simplemente porque según tú no tiene ese talento nato? Y eso era lo que iba a mi siguiente pregunta. ¿Por qué crees tú que tiene ahora sí que muchos fans, pero también
tantos críticos? Esa va a ser una pregunta que yo no entiendo, no, nunca voy a tener una respuesta. Creo que a veces muy de nosotros, ¿no? Cuando alguien se sale de la olla, como que lo queremos alar para que se mantenga en la olla, porque si él se Ujú. puede salir de la olla y yo no puedo salir, entonces eso refleja mal en mí. Ah, no La sé. metáfora de los cangrejos, ¿no? Esa que Sí, dicen que cuando te está saliendo el otro te jala en lugar de ayudarte a salir, ¿no? exacto, exacto. Bueno, y no quiero ser, Ujú. es muy fácil. Yo tengo un amigo que se llama Jack Reese, no sé si lo ubicas, Sí, el referee, ¿no? referee, y él Ujú. me dijo, la posición del referee siempre es muy, muy complicada porque mientras más alto suba, más altas los calibres de pelea, es como el mico, el mono, que cuando se suba al Ujú. árbol, mientras más alto llegue, más al Sí. descubierto tiene las nalgas. Ujú. Entonces, claro, cuando tú estás bajo la luz pública, todo se magnifica, Ujú. tus triunfos, tus derrotas, y todo es impresionante. Si ganó, tremendo. Si perdió, terrible. No hay un balance. Y el balance, yo creo, vuelvo otra vez al por qué yo admiro y me voy más allá de las X y las O's de Canelo. Me voy a limitar en el carácter porque él no sube con la victoria y él no baja con la derrota. Él está muy claro en quién es él, no solo él con su familia, sino él con su público. Y eso es lo que yo veo, o sea, no quiere decir que es lo que yo percibo. Yo he tenido la oportunidad de hablar muchas veces con Saúl y nunca ha cambiado. Nunca, antes de la pelea contra Bivol, después de la pelea, antes de la pelea de Floyd, después de la pelea, no, antes de la pelea de Lara, después de la pelea de Lara, y así sucesivamente. Y él sigue con el mismo carácter. No es un hombre que se cree más que nadie. Él dice, lo que yo tengo, yo me lo merezco, y tiene toda la razón, porque él se ha subido en el ring y se ha dado en la jeta, como decimos en Colombia, contra Ujú. todo el mundo. O sea, con todo el mundo que se sube, él da pelea. Tú no puedes decir de Canelo ni que corre, ni que... No, eso no se puede decir de Canelo. Pero más allá, volviendo a su carácter, lo que te conté en algún momento le dijeron, necesitamos que tú hables inglés, y él lo trabajó hasta que un día salió a la luz pública hablando inglés perfectamente. O Ujú. sea, y eso te lo digo yo, que llevo hablando inglés toda la vida, que hago televisión en inglés y en español. Yo hasta el sol de hoy, cada vez que voy a salir al aire, tanto en inglés como en español, a ver, yo tengo todavía mis mariposas. Y yo soy una mujer que tiene 35 años en la industria. Y la Así gente no es. sabe el coraje que se necesita, la postura de gallina que se necesita expresar en un segundo idioma, en un tercero, en un cuarto. Claro. No, 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 y sobre todo que no te, o sea, es muy diferente porque no nada más es traducir, es que tus ideas salgan para el público o para la persona que habla inglés, porque es muy diferente. Yo, o sea, yo también aprendí inglés muy tarde, ya cuando me vine al colegio acá en San Diego, y el primer error que cometes es estar traduciendo todo de español a inglés y no sale igual, pues. Mm, mm. Yo trabajo en un banco y imagínate estar enfrente de un CEO de una empresa, de un board of directors en una empresa y darles un mensaje, aparte que estás joven, cuando tenía, no sé, que estaba en mis veintes, y estar con gente que maneja millones y millones de dólares y que esperan algo y que tu inglés no salga de la mejor manera, pero gracias a Dios nunca tuve esa situación donde me hicieran de menos o algo así. Siento yo que por lo menos el mercado americano es más condescendiente en ese aspecto que el mismo mexicano, porque de Sí, hecho a mí me tocó ver muchas veces cómo se burlaban y subían videos de Canelo cuando empezaba a hablar inglés y trataba, y que, ay, mira qué es lo que está diciendo aquí, ja, 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 ja. Pero son gente que ni siquiera nunca han estado en un micrófono y muchísimo menos hablando en otro idioma que no sea el español. Entonces, tiene mucha razón lo que estás diciendo y a mí me sorprendió mucho ese cambio que dio Canelo y no recuerdo bien en qué pelea fue donde estaban en un All Access y el All Access empieza como en el 2014 o 2013 cuando está en la pelea del perro Angulo de Rislandy Lara y está aprendiendo palabras en inglés. Y ya después se transborda al tiempo actual donde está y que él ya está en una entrevista en inglés como para decir cómo ha pasado el tiempo, cómo ha cambiado y cómo aprendió
otro idioma, ¿no? Entonces se me ¿Sabes hizo qué? algo muy, muy bonito. Como diríamos nosotros los gringos, just for shits and giggles, tengo Ajá. que buscarla. Porque No me acuerdo cuál fue, no sé si fue James contra... Kirkland, Ah, ok, fue para la pelea de James Kirkland, que comenzó a hablar ok, inglés, y ok. después para la pelea que fue en plena pandemia Ah, con Callum Smith. con Callum Smith. Ok. Y a Sí, ver, sí, y sí. volvemos otra vez, la de James Kirkland, cuando él estaba haciendo los pininos en Ajá, inglés, a sí. ver, ¿qué año fue? Fue, Esa llovió. fue en 2015. Sí, 2000. James Sí, Kirkland, fue una semana después de la bomba atómica de Mayweather Pacquiao. Me acuerdo, porque todos estábamos sumamente molestos y todo por la pelea tan mala que dieron. Y a la siguiente semana peleó Canelo, creo que en Texas, no recuerdo bien. Y que hasta el mismo Jim Lampley dijo, en 3 minutos que llevo viendo esta pelea me divertí más que 36 minutos que estuve en la pelea más grande de todas, ¿te no acuerdas? te puedo creer. Ahí está, sí, sí, Espérate, fue 2020. 2015. La pelea contra James Kirkland, sí, tiene razón. Ajá, 2015, después peleó contra Miguel Cotto y en el ajá, noviembre, 2016 Will Smith. así es. Oye, que ha llovido. Se dice Sí, fácil, sí, pero han sí. pasado solo 10 años. Ponte a pensar, 10 Oye, años. pues la pandemia parece que fue ayer y fue hace 5 años ya. No me ¿Sí acuerdes me que entiendes? entonces las canas ya se me ponen en sistema exponencial. No, pero tú estás como el vino, oye, tú entre más tiempo pasa te ves mejor, te ves igual, oye, no, no, no. El mismo look, la verdad, muy, muy bien. Pero ya Oye, menos colores en el pelo. oye, Claudia, y pregunta, después de la derrota con Crawford, ¿te sorprendió primero que nada esa derrota de Canelo? ¿Y crees que Canelo puede resurgir o ya estamos viendo el cierre de su historia? No me sorprendió la derrota contra Crawford, no quiere decir que yo nunca pronostico, nunca. Y Ok, esa fue una de las peleas que yo decía, ustedes están subestimando a Terence Crawford. El así mismo es. Canelo dijo, están subestimando a Crawford. Claro, Ujú, él en los ires y venires decía lo que decía, usted no ha peleado a ujú. nadie, no ha Sí, visto a sí, nadie, sí. pero yo sé que ellos no estaban subestimando a Crawford, porque el concepto errado siempre fue, es que Crawford es más chiquito. Crawford nunca fue Ujú. más chiquito. Simplemente que tiene una capacidad de perder peso porque su background como wrestler, Exacto. él Ajá. pierde 10 y 15 libras en 2 días. Pero así igual aumenta. O sea, Ujú. yo me acuerdo cuando se enfrentó contra Paulus, que en el pesaje entró en 140 y cuando salió el día de la pelea, yo creo que era un junior middle. Fácil. Cuando peleó con Madrimov en Ah, el no, Fight Day, estaba pesando 170 libras. O fácil. sea, estás hablando, ahí decía porque los pesaron, 170 libras y acababa de pelear por primera vez en Junior Middleweight, que era 154. O sea, ¿cómo es posible que de 154 libras, que ya era su quinta división, rehidratara 16 libras para el día siguiente? O sea, Tiene toda te la... dice A que ver, no era chico. es que él nunca fue chico, yo no sé quién, y eso fue mi narrativa desde Ujú, que hicimos el anuncio hasta el final de la pelea. ¿Quién diablos dice que Crawford es más chiquito? Si es más ujú, alto y tiene más alcance. A ver, hello. Y que Canelo, y es más, vamos a estar aquí no en la cola de pan. Canelo es un hombre pequeño, de baja estatura. Es mucha gracia que se ha enfrentado contra un Sergey Kovalev, contra un Dimitri Bivol. A ver, por ujú. favor, Sí, hello. sí, sí. O sea, por eso te digo, y es fácil sentarse detrás de un avatar y decir y negar, no, pero es que Ujú, Kovalev ya era un viejo y yo, lo que tú quieras, pero pegada es pegada. Enfréntate tú hoy, dale un puño a Julio, a ver cómo te pega. Dale, ujú. hoy. Y que, Sí, vaya, y si no, ¿cuántos lo hubieran hecho? ¿No? ¿Cuántos hubieran subido? Etcétera, etcétera. O es que sea, es fácil. hablamos de Crawford, pero pues Crawford es uno entre mil, un peleador generacional. ¿Y qué piensas tú del futuro de Canelo? Yo creo que Canelo tiene un futuro y brillante como cualquiera, o sea, pero recordemos que toda carrera va a tener una Ujú, subida y obviamente se llega a un plató y llega un momento, ujú, yo conociendo el carácter de Canelo, Canelo no va a ser la clase de persona que se va a retirar haciendo 300,000 peleas
Él no, dando ese no lástima. es él, ese no es Ujú. él, al menos eso no es lo que yo creo que es él. Pero, a ver, ¿tú me vas a decir a mí que él no es vigente en la 168? De hecho, O hasta sea, se puso más emocionante ahorita, ¿no? Porque ya no sabes si les puede ganar o no, y se están habiendo tantas peleas que lo se van a acabas hacer. de decir, y él Ujú, sigue vigente, porque es ujú, que no fue que, a ver, estamos hablando, como dijiste, de Terence Crawford, que es un boxeador generacional, ujú. obviamente con una capacidad de asimilación impresionante, porque nunca habíamos visto que esa quijada se probara, nunca. No. Y tenemos que recordar que Canelo es un boxeador de ya 20 años de experiencia, más, no, Ujú. 25, acabamos de celebrar 20. los Sí, 20, pues, ajá, sí, 20, ajá, 20 años de carrera. 20 años de experiencia. A ver, este es un hombre también que ha tenido batallas, que ha visto peleas fuertes y así todo él sigue con el mismo ímpetu y su ética de trabajo es impecable, impecable. A Sí, ver, y que muchos decían, es que Crawford estaba más grande, pero en realidad también lo que no se ponen a ver es de que Canelo tiene como 20, 25 peleas profesionales más que Crawford. O sea, Canelo va a ser ahora sí que el último de los moicanos de tener arriba de 60, 70 peleas. Eso ya nunca lo vamos a ver me en encanta el que boxeo. traigas eso a relucir porque allá voy. Dime Ujú, hoy un boxeador, ya él se ganó obviamente el estandarte que pelea 2 veces al año, pero yo me acuerdo cuando peleaba 3 y 4 veces al año. O sea, ujú. ahora, ¿te acuerdas? El último de ese calibre que peleaba ese número de peleas fue Julio César Chávez. Así es. Julio César Chávez, que salía de Las Vegas y termina, bueno, Ujú, en Las Vegas no, se va a Los Ángeles y terminaba ujú. peleando en un palenque de regreso en Sinaloa. A ver, Sí. eso ya, esos boxeadores ya no existen. Hoy en día se cuidan la mano, el estamina, que no vayan a desgastarse a nivel corporal. A ver, te puedo decir, por ejemplo, un Virgil Ortiz, que me encanta, creo que tenemos un establo sólido de campeones mexicoamericanos y mexicanos que van a llevar el deporte hacia el futuro, pero ya tampoco tienen ese desgaste que le doy gracias a Dios, ¿no? Pero ya Ujú. no tienen el desgaste que tenían los boxeadores de antes. ¿Que te acuerdas? Para que un boxeador tuviera la oportunidad de un campeonato, estamos hablando de mínimo 20, 25 peleas. Eso ya no es Sí. así. No. No, y desafortunadamente cada vez, que esa es una de las cosas que sí creo yo que afecta al boxeo, como para las figuras mediáticas, es de que cada vez pelean menos. Entonces, ¿cómo vas a ganarte público? ¿Cómo vas a ganar nuevos fans? Que ahora pues ya tienen las redes sociales, ¿no? Y se pelean más por Twitter y se pelean más en el Instagram Sí, y que en el Snapchat, ring, ¿no? el Pero dice TikTok. Pero así es. ¿sabes qué? Voy a hacer alusión precisamente a este nuevo movimiento de llevar el boxeo de regreso a la televisión abierta como es Paramount. Ujú, Porque, a ver, no sé si te acuerdas, back in the day, todos los deportes salían cuando teníamos los Juegos Olímpicos, veíamos todos los deportes, ujú. todos. Y ahora seleccionan, pero vamos a tener la oportunidad de ver ese crecimiento de los talentos a nivel local, ese progreso, verlos crecer literalmente en frente, en nuestras pantallas, más acceso, vamos a poder reconocer, o sea, yo le doy gracias a Dios que tuve la oportunidad de trabajar en Boxeo Tecate y en Boxeo Telemundo, porque de esos dos establos es que está hecho el boxeo hoy, en el 2025. De esos Claro. dos establos que vimos crecer, están hechas las estrellas del boxeo actual. Y por eso Ujú, tenemos esa carencia de ¿y quién le va a seguir los pasos a Canelo? ¿Y quién le va a seguir los pasos a Anthony Joshua? A ujú. Alexander Usyk. A ver, es que nadie conocía a Usyk porque Usyk no peleaba aquí. No. Entonces, tenemos que crear esas figuras acá. ¿Y cómo se crean? Con la exposición local, como la tuvimos en Telemundo, en Univision, en ESPN en algún momento, en ABC, en CBS, y yo creo que en algún momento, El mismo HBO cuando traía HBO After After Dark, ¿te Dark, acuerdas que empezó ese proyecto para que precisamente darle oportunidad a todo ese nuevo talento y de ahí salieron los Morales, los Barreras, etcétera, etcétera? Y preguntándote ya casi para cerrar, Claudia, en tantos años de carrera, ¿cuál ha sido la pelea más memorable que has narrado o cubierto? yo creo únicamente, no necesariamente por el valor boxístico, sino por Ujú, el momento. sí. Creo que
una de las peleas más importantes que tuvimos nosotros y son cuando Anthony Joshua llega aquí como el exaltado en los pesos completos y viene Andy Ruiz a tomar una posición como last minute call, designated hitter, y nadie daba un peso por Andy. ¿Te acuerdas que lo que pasó con Claro. Baby Miller? Y Sí, sí, sí. el Madison Square Garden era Inglaterra entero. Era Inglaterra. O sea, tú entrabas al Madison Square Garden y era Sweet Caroline. Olvídate de lo Claro. más. Que había un mexicano en el ring, el único que sabía era Manny Robles, Estrellita, Jasso, Claudia Trejos, mi equipo de producción y Andy. Eran los únicos que sabían que había un mexicano en ese ring. O sea, no quiero faltarle al respeto, obviamente, a Andy. Andy acababa de pelear con Joseph Parker y Joseph Parker me dijo a mí, cuidado, la gente no le está dando crédito. Y yo, mira, obviamente Joseph Parker sabía qué tan duro pegaba Andy Ruiz. Pero cuando cae Andy, el estadio entero, el Madison Square Garden, la meca del boxeo, porque no estamos hablando del teatro, estamos hablando de la meca. Claro. Se paró, se acabó la pelea. Según yo, en ese momento tuve que ir a hacer un reporte en la esquina de Manny y la gente me decía, no, es que la pelea se acabó. Y yo, I don't think so, porque yo le vi la cara a Andy y Andy estaba perfecto, hasta se rió. Cuando ese niño tumba a Andy Ruiz, a Anthony Joshua, no solo que lo tumba, sino que lo tumbó y lo dejó mal, de que nunca se recuperó, de que nunca volvió a tener las piernas, de que nunca se volvió a encontrar en el ring. Yo decía, este niño está hecho para cosas grandes. Y ahí quedó. Ese momento no me lo quita nadie. Y tú sabes, o sea, el fenotipo hispano no es para que nosotros demos boxeadores pesos completos, o sea, No. Ahorita tú lo dijiste cuando estabas hablando de México, dijiste de los 147 libras a las 105, ¿entiendes? Y es sí, cierto. es que yo me acuerdo cuando Oscar llega a las 147 y era uno mexicoamericano de 6 pies. Decíamos, wow, o sea, estamos hablando que, o sea, en ese momento se subió el estándar de un peso welter que era de 6 pies. O sea, cuando sube a pelear contra Tito Trinidad, Tito era un hombre alto, bueno, sigue siendo alto para la división, 154, 160. Pero en fin, nuestro fenotipo como hispanos, vamos a estar aquí no en la cola del pan, que sí han habido pesos completos, sí, que son fuerzas dominantes en las divisiones, not so much. Pero cuando yo vi a Andy hacer lo que hizo contra Anthony Joshua, un boxeador nato, dije, este niño va para cosas grandes. Dejemos ahí. No, te doy las gracias por tu tiempo, la verdad, honestamente, gracias por todo y obviamente quiero que esto sea no nada más un debut y despedida, sino un debut y que vengas muchas más veces aquí con nosotros porque sabes mucho de boxeo y obviamente hay muchos temas de boxeo que van a seguir saliendo y que queremos platicar contigo, pero este programa quería que fuera más dedicado a tu trayectoria y a todo lo que has logrado en lo largo de esta carrera tan bonita que has tenido, Claudia. Así es que muchas gracias por estar aquí con nosotros y aquí tienes un micrófono abierto cuando quieras venir a platicar. Ay, Lorenzo, muchísimas gracias con el Chacal de Boxeo. Ha sido un placer. Gracias por darme este espacio. Gracias por tu paciencia y obviamente nos seguimos viendo, Dios mediante, más seguido. Y no se te olvide, tal vez tengamos una cita después de la de Benavides, porque te digo, claro que sí. No te la puedes perder. Hablamos después cuando regrese. Aquí estamos. Oye, un último favorcito. Dale. Mándale un shout out aquí a House of Boxing de parte de Claudia Trejos como el mejor show de boxeo. Fantástico. Aquí un shout out para The House of Boxing, el mejor programa de boxeo y obviamente con el Chacal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No se pierdan porque este show está chido. Muchas gracias, Claudia. Cuídate, que tengas un gran viaje y Dios te bendiga y ahí estamos después en contacto. Amén. Muchísimas gracias. Que estén bien. Adiós. Chao. Bye. Bueno, amigos, acabamos de despedir a la bellísima Claudia Trejos. Una entrevista más aquí en House of Boxing, la casa del boxeo con el Chacal. Se despide y les desea una feliz semana. Adiós.